Bienvenidos a nuestra clase sobre regresión lineal simple. La regresión lineal es una técnica estadística utilizada para predecir o estimar una variable cuantitativa en función de otra variable cuantitativa. Entonces, esta variable cuantitativa, que es la que queremos predecir o estimar, la vamos a llamar variable y. Y esta otra variable se va a llamar variable x. La variable y se llama variable dependiente porque depende de x. Y la variable x es nuestra variable independiente porque no depende de otra variable, pero sí explica a y. Entonces lo que tenemos que recordar es que y se llama variable dependiente y es aquella que deseamos predecir o estimar. Y la variable x se llama independiente y es nuestra variable explicativa, es decir, que va a explicar a y, va a estimar o predecir a y. Y la regresión lineal es una técnica que consiste en modelar una ecuación de una recta. Vamos a crear entonces, a modelar una recta lineal, una línea que puede ir hacia arriba o una línea que puede ir hacia abajo. Ahora vamos a ver ejemplos para entender esto de las variables x y y. Si deseáramos predecir cuánto gana un trabajador, su sueldo, en función a la edad que tiene, entonces estamos hablando de una primera variable que es sueldo. Y como deseamos predecir el sueldo, esta variable es la y. Y tenemos la segunda variable cuanti, que es la edad. Y como nos dice que debemos predecir el sueldo en función a la edad, o sea que queremos que edad explique al sueldo, entonces edad es nuestra variable x. Entonces, de manera general, a medida que aumenta la edad, ¿no? Va aumentando el sueldo porque crece la experiencia de un trabajador. Entonces, lógicamente que un joven gana menos, una persona que va teniendo más experiencia gana más de manera general, ¿no? No es una regla que siempre se cumpla, pero de manera general esto sucede. Por lo tanto, cuando la X está aumentando, el sueldo también está aumentando. Y cuando la edad disminuye, o sea, cuando una persona es más joven, su sueldo también disminuye. Entonces, cuando ambas variables hacen lo mismo, es decir, aumentan ambas o en su defecto disminuyen ambas, decimos que x y y tienen una relación directa porque están haciendo lo mismo, están hacia la misma dirección. Aumentan y disminuyen. Vamos a ver otro ejemplo de variables. Si deseáramos predecir el tiempo que demora un edificador en construir un condominio en función al número de trabajadores que contrató para poder realizar la obra, tenemos esta variable tiempo de construcción, que es la variable y porque es la que deseamos predecir. Y luego tenemos la variable número de trabajadores, que es la x. Y mientras el número de trabajadores aumenta, el tiempo de la construcción va a disminuir. ¿Por qué? Porque mientras a más trabajadores contratan, lógicamente que se va a demorar menos el tiempo de la construcción, porque hay más mano de obra, hay más recursos y el tiempo tiende a disminuir. En su defecto, si yo disminuyo los trabajadores, el tiempo se va a alargar, o sea, se va a demorar más
en construir la obra. Por lo tanto, ahora estas variables están realizando lo inverso. Una está aumentando, la otra está disminuyendo. Y si una disminuye, la otra aumenta. Por lo tanto, decimos que X y Y tienen una relación inversa. Ahora sí, vamos a ver un caso para realizar nuestra técnica de regresión lineal. Se desea predecir la nota de un alumno en función a la cantidad de horas a la semana que estudió para un examen. Y para ello se tomó una muestra de 6 alumnos cuyos resultados se encuentran en el siguiente cuadro. Tenemos nuestra variable X, horas de estudio, y la variable que deseamos predecir, Y, es la nota. Tenemos aquí en el cuadro a los resultados de los 6 alumnos. Por ejemplo, el alumno 1 estudió 3 horas y se sacó 8 de nota. El alumno 2 estudió 6 horas y se sacó 10 de nota, y así sucesivamente, y el alumno 6 estudió 6 horas y se sacó 12 de nota. Vamos a graficar ahora un diagrama de dispersión que nos va a permitir ver la relación entre las variables X y Y. La variable X son las horas de estudio porque es la variable explicativa, va a explicar la nota, y la nota es la que deseamos predecir. Entonces, horas de estudio va a ir en el eje X, este es mi eje X, y la nota va a ir en el eje Y. Entonces, vamos a graficar el primer alumno. El primer alumno estudió 3 horas y se sacó 8. Entonces, su X es 3 y se sacó 8 de nota. El punto del primer alumno se encuentra aquí. El segundo alumno estudió 6 horas, X es 6 y Y es 10. El punto está por aquí. El tercer alumno estudió 8 y se sacó 15 de nota, su punto está por acá. El cuarto alumno estudió 2 y se sacó 8, su punto está por aquí. El quinto alumno estudió 1 hora y sacó 5. Y el sexto alumno estudió 6 horas y se sacó 12. Por lo tanto, tenemos aquí nuestro diagrama de dispersión donde podemos observar una relación directa, porque vemos que a medida que la X aumenta, la nota también está aumentando, ¿no? A medida que mientras el alumno estudia más, la nota va a aumentar, ¿no? Por eso los puntos están yendo hacia arriba. Bueno, esto lo vamos a explicar con más detalle más adelante. Ahora podemos recordar que la técnica de regresión lineal consiste en modelar una línea recta que una estos puntos. Y como podemos observar en nuestro diagrama de dispersión, no hay una recta que pase por los 6 puntos. Porque para que exista una sola recta que pase por los 6 puntos, los puntos deberían estar alineados de esta manera, y no ocurre así, no están 100% alineados, ¿no? En una misma recta. Por lo tanto, nosotros podríamos dibujar una recta de esta manera, pero no va a pasará por 2 puntos y se alejará de 4 puntos. Podemos dibujar esta línea también de esta manera, pero se aleja de los demás puntos. O también podemos modelar estas líneas amarilla y verde que acabamos de ingresar a la gráfica. O también podríamos graficar de esta manera, ¿no? Como la línea naranja.
que pasa por este punto pero se aleja de los demás. La conclusión es que existen infinitas rectas posibles que pasen cerca de estos 6 puntos de nuestro diagrama de dispersión. Sin embargo, hay una recta que es la mejor de todas. Y a esa recta la vamos a llamar ecuación estimada, cuyo símbolo va a ser Y sombrero. Entonces, supongamos que la mejor recta es esta verde que acabamos de graficar. Es nuestra ecuación estimada Y sombrero, que va a ser igual a B0 más B1 por X. Ya, esta va a ser siempre la ecuación de una línea recta de nuestra ecuación estimada. Pero, ¿cuál es la mejor recta? La mejor recta se define como aquella que logra disminuir estas distancias entre los puntos reales y la recta que estoy modelando. La que logre tener estas distancias menores que he graficado aquí con flechas negras es la mejor recta. Y la ecuación estimada Y sombrero, la mejor recta, se obtiene calculando los coeficientes B0 y B1 con el método de mínimos cuadrados. Esto se puede hacer por medio de una fórmula, pero también el SPSS es una herramienta que realiza la operación de mínimos cuadrados para poder identificar la B0 y la B1 de nuestra ecuación estimada. Entonces tenemos aquí la ecuación estimada y ya hemos visto en que Y y X son variables, ¿no? Es decir, pueden adoptar diferentes valores, pero a diferencia de X y Y, la B0 y la B1 son coeficientes. ¿Qué quiere decir coeficientes? Que son constantes, es decir, que no varían. O sea, todo lo contrario a X y Y, que adoptan diferentes valores, B0 y B1 solo tienen un valor y la B0 se llama intercepto y la B1 se llama pendiente. Vamos a explicar ahora el intercepto. Vamos a enfocarnos entonces en este lado de aquí y el intercepto viene a ser aquel punto donde cuando alargo la recta hasta interceptar con el eje Y, aparece un punto aquí, un punto que intercepta el eje Y. Este punto es el intercepto, B0, y en este caso, vean ustedes que este punto del intercepto se encuentra a la mitad de 3 y 4, es decir que tiene el valor de 3,5. Ahora vamos a explicar la pendiente. La pendiente nos indica la inclinación de nuestra recta con respecto al eje horizontal. Para explicar mejor esto, vamos a imaginar que tenemos una montaña y una colina, a la cual llamaremos A y B. Y un ciclista tiene que subir ambas, ¿no? La montaña y luego la colina. ¿En cuál de las dos creen que se cansará más? Lógicamente que en A se va a cansar más que en B. ¿Y por qué ocurre esto? Porque en A hay más inclinación que en B. Por lo tanto, decimos que A tiene más pendiente, está más inclinado que B. Tiene menos pendiente, ¿no? Es esta inclinación respecto al eje horizontal, esta inclinación. Cuando estemos subiendo, la pendiente va a ser positiva y si estamos bajando, la pendiente va a ser negativa. De igual manera aquí, cuando estemos subiendo, la pendiente va a ser positiva y cuando estemos bajando, la pendiente va a ser negativa.